calmemos nuestras mentes, nuestros corazones, elevemos nuestros pensamientos a nuestro Señor Jesús, a nuestro querido Padre Celestial. Empecemos agradeciendo por otro nuevo día más que empieza, por otra oportunidad que tenemos para crecer, para aprender, para poner en práctica también lo que ya hemos aprendido. Queremos dar las gracias por todas las bendiciones que recibimos en el día a día. Gracias por todo lo que tenemos. Queremos pedir a nuestro Maestro Jesús que nos guíe con su luz, que guíe nuestros pasos. Agradecerle también por sus enseñanzas, que no nos deje solos, porque ya entendimos que solos no podíamos. Necesitamos de su guía, de su luz, de su amor, que nos siga envolviendo con su amor y pedirle también que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestros hermanos que todavía no lo conocen, que por ignorancia siguen encadenados a la oscuridad, prisioneros del orgullo, del egoísmo. Ten piedad de todos nosotros, Señor. Pedimos a nuestros hermanos de la espiritualidad superior que nos acompañen en este camino, que nos sostengan, que ayuden a levantarnos cuando nos caemos y que se queden con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Vamos a compartir el texto. No sé si alguien tiene la posibilidad de leer. Sí, si quieres yo leo, mami. Ok, dale, tía. Gracias. Dice, el dormir y los sueños. El espíritu encarnado permanece de buen grado en su envoltura corporal. Es como si preguntaras si al preso le gusta estar en la cárcel. El espíritu encarnado aspira sin cesar a liberarse. Cuando más densa es la envoltura, tanto más desea deshacerse de ella. ¿Durante el dormir descansa el alma tanto como el cuerpo? No, el espíritu nunca está inactivo. Durante el dormir, los lazos que lo unen al cuerpo se relajan, y puesto que el cuerpo ya no tiene necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con los otros espíritus. ¿Por qué no siempre recordamos los sueños? Lo que tú llamas el dormir no es más que el reposo del cuerpo, pues el espíritu está siempre en actividad. Durante el dormir, el espíritu recobra algo de su libertad y se comunica con los seres a quienes ama, ya sea en este mundo o en otros. No obstante, es que estoy leyendo el tuyo y me lo moviste. Perdón. No, dice, no obstante, como el cuerpo es una materia pesada y densa, conserva con dificultad las impresiones que ha recibido el espíritu, dado que éste no las percibió a través de los órganos corporales. ¿Qué pensar del significado que se atribuye a los sueños? Los sueños no son verdaderos, según lo entienden los decidores de la buenaventura, pues es absurdo. Tal cosa anuncia tal otra. Son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes reales para el espíritu, aunque muchas veces no tienen relación con lo que sucede en la vida corporal. A menudo también, como ya lo hemos dicho, el sueño es un recuerdo. Por último, a veces puede ser un presentimiento del porvenir. Si Dios lo permite o la visión de lo que sucede en ese momento o en otro lugar,
hacia donde el alma se traslada. ¿Acaso no tenéis numerosos ejemplos de personas que se aparecen en sueños y advierten a sus parientes o amigos acerca de lo que sucede? ¿Qué son esas apariciones sino el alma o espíritu de dichas personas que acuden a comunicarse con el vuestro? Cuando adquirís la certeza de lo que habéis visto ha tenido lugar realmente, no es una prueba de que la imaginación no intervino ahí para nada, sobre todo si eso nunca estuvo en vuestro pensamiento durante la vigilia. Con frecuencia vemos en sueños cosas que parecen pensamientos y que no se cumplen. ¿A qué se debe eso? Pueden cumplirse para el espíritu, aunque no para el cuerpo. Es decir, que el espíritu ve lo que desea porque va a su encuentro. No hay que olvidar que durante el dormir el alma se halla siempre bajo la relativa influencia de la materia y que por consiguiente nunca se libera por completo de las ideas terrenales. De ahí resulta que las preocupaciones de la vigilia pueden otorgar a aquello que se ve la apariencia de lo que se desea o de lo que se tiene. Eso es en verdad lo que se puede denominar un efecto de la imaginación cuando estamos muy preocupados por una idea, relacionando con ella todo lo que vemos. ¿Es necesario estar completamente dormido para la emancipación del espíritu? No. El espíritu recobra su libertad cuando los sentidos se entorpecen para emanciparse. Aprovecha todos los instantes de respiro que el cuerpo le otorga. Tan pronto como se produce la postración de las fuerzas vitales, el espíritu se desprende y cuanto más se debilita el cuerpo, tanto más se libera el espíritu. Así, en la somnolencia o en un simple entorpecimiento de los sentidos, se suelen presentar las mismas imágenes que en los sueños. Gracias, tía. Voy a continuar. Sí. A veces nos parece escuchar dentro de nosotros mismos palabras pronunciadas con claridad y que no tienen relación alguna con lo que nos preocupa. ¿A qué se debe eso? Sí, e incluso frases enteras, sobre todo cuando los sentidos comienzan a entorpecerse. A veces se trata del débil eco de un espíritu que quiere comunicarse contigo. A menudo, en un estado que no llega a ser aún el de somnolencia, cuando tenemos los ojos cerrados, vemos imágenes claras, figuras cuyos más pequeños detalles captamos. Ese es el efecto de una visión o de la imaginación. Cuando el cuerpo se encuentra entorpecido, el espíritu intenta romper su cadena, se traslada y ve. Si estuviera dormido por completo, sería un sueño. A veces tenemos durante el dormir o la somnolencia ideas que parecen muy buenas y que pese a los esfuerzos que hacemos para recordarlas, se borran de la memoria. ¿De dónde proceden esas ideas? Son el resultado de la libertad del espíritu que se emancipa y goza de más facultades en ese momento. También suelen ser consejos que dan otros espíritus. ¿De qué sirven esas ideas o consejos puesto que perdemos su recuerdo y no podemos aprovecharlos? A veces esas ideas pertenecen más al mundo de los espíritus que al corporal. No obstante, lo más frecuente es que si el cuerpo olvida, el espíritu recuerda y la idea vuelve en el momento oportuno como una inspiración momentánea. El espíritu encarnado en los momentos en que se encuentra desprendido de la materia y actúa como espíritu, ¿sabe cuándo llegará la hora de su muerte? A menudo la presiente, a veces tiene plena conciencia de ella, lo cual en el estado de vigilia le da la intuición de ese momento. De ahí que algunas personas a veces prevén su muerte con gran exactitud. La actividad del espíritu mientras el cuerpo descansa o duerme puede hacer que éste experimente cansancio. Sí, pues el espíritu se encuentra sujeto al cuerpo, como el globo cautivo lo está el poste. Ahora bien, así como las sacudidas del globo estremecen al poste, la actividad del espíritu reacciona sobre el cuerpo y puede hacer que éste experimente cansancio. Allan Kardec, El libro de los espíritus, capítulo 8. Bueno, muchas gracias por la lectura. Espera un momento. Ay, déjame la quito.
Para allá. Perdón. Ok. Bueno, entonces vamos con los sueños. Un gran misterio, ¿no? Los sueños. O sea, ¿quién podría decir con certeza qué es en realidad los sueños, no? Si nosotros vemos, desde siempre el hombre fue intrigado por los sueños, ¿no? Y aunque quiera la ciencia, aún no nos dio una respuesta concreta de lo que son los sueños. Y sabiendo que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, imagínense, un tercio de nuestra vida lo pasamos dormidos, ¿no? Pero en realidad es solo nuestro cuerpo que duerme. Nuestro cuerpo necesita recobrar fuerzas, pero nuestro espíritu no. El espíritu no necesita de ningún reposo, solo la carne necesita reposarse. Entonces fui a buscar al diccionario a ver, según el diccionario, qué es el sueño. Entonces el diccionario nos dice que es representarse en la fantasía imágenes o sucesos mientras se duerme. También nos dice discurrir fantásticamente y dar por cierto y seguro lo que no es. Eso es lo que el diccionario nos dice de los sueños. Ahora Freud, que es el padre del psicoanálisis, él nos decía que el sueño es la realización del deseo. Él creía que era necesario descifrar a los sueños. Él consideraba que los sueños eran como una especie de picos visibles de nuestro inconsciente. O sea, imágenes de nuestro inconsciente que nos aparecían en sueños. Entonces los sueños serían como una válvula de escape, en realidad, para que la persona desahogue miedos, deseos. Y el psicoanálisis sería la herramienta capaz de descifrar estos símbolos, ¿no? Las metáforas que esconden. Ahora esta es la visión materialista del sueño, o sea que no cree en el espíritu y que dice que nuestra conciencia en realidad es generada por el cerebro y que también muere con él, ¿no? Esa es la visión materialista como ya lo vimos en otros estudios. Ahora quiero enfatizar que el subconsciente sí existe en realidad, pero que es parte del espíritu, ¿ok? El espíritu engloba todo eso. Y este mundo físico, en realidad, es el efecto del mundo espiritual. La causa está siempre en el mundo espiritual. Entonces, la visión materialista estaría incompleta, en realidad, porque le falta la parte espiritual. Ahora, la doctrina espírita nos dice que dormir y los sueños son fenómenos de emancipación del alma. O sea, que es el estado durante el cual el alma se desprende de los lazos materiales y recobra algunas de las facultades del espíritu. La doctrina nos dice que el espíritu encarnado nunca está inactivo, en realidad, y que se mantiene el cuerpo físico siempre por el periespíritu, pero que el espíritu en realidad siempre está en actividad. Durante el sueño solo el cuerpo entonces descansa. El espíritu no necesita para nada dormir. El espíritu goza de mucho más facultades que durante el estado de vigilia, cuando está libre del cuerpo. Conserva el recuerdo del pasado, a veces puede prever el porvenir también, adquiere más poder y también puede entrar en comunicación con otros espíritus, que sea en este mundo o en otro. Entonces el espíritu aprovecha del descanso del cuerpo para actuar en solitario e ir a donde quiera, ¿no? Y así aprovecha la casi plenitud de sus facultades. Entonces en la encarnación, el espíritu nunca se separa completamente del cuerpo. Por más lejos que nuestro espíritu se vaya, nunca estamos separados del cuerpo completamente. Siempre estamos unidos al cuerpo físico por un lazo fluídico. Ese lazo fluídico es como una cuerda de energía que nos une al cuerpo y que se rompe definitivamente solo al momento de la muerte. Entonces, el resultado inmediato de dormir es el sueño.
El sueño, según la doctrina espírita, es el recuerdo de lo que el espíritu vio y experimentó durante su estancia en el plano espiritual. O sea que nuestro espíritu cuando dormimos sale de nuestro cuerpo y experimenta cosas, ve cosas en el plano espiritual. El sueño sería ese recuerdo en realidad. Ahora veamos que a veces tenemos la impresión que no soñamos, no nos acordamos de nada. Y mucha gente dice, no, yo no sueño nada, nunca sueño. Eso porque no siempre recordamos lo que vemos en el plano espiritual. Pero en realidad todos soñamos. Porque el espíritu continúa su plena actividad cuando el cuerpo se duerme. Entonces todos nosotros soñamos. Solo no recordamos esas experiencias porque nuestra alma todavía no está demasiado avanzada, no alcanzó su pleno desarrollo. Entonces, como nuestro cuerpo es una materia pesada, materia tosca, apenas conserva las impresiones del espíritu que el espíritu recibió cuando estaba fuera del cuerpo. Y como esas impresiones llegaron al espíritu por el espíritu y no a través de los órganos del cuerpo físico, solo guardamos como un vago recuerdo de lo que pasó. Lo que también vi en una conferencia esta semana es que depende de, hay veces que nos acordamos y nuestro sueño está súper vivo, así como que si recién lo tenemos bien claro. Eso es porque recién entramos al cuerpo, entonces está clara la imagen. O sea, si haría 2 horas que estábamos viviendo esa experiencia, no nos acordaríamos tan claramente, ¿no? Entonces hoy vamos a tratar de esclarecer un poco, ¿no? Según las enseñanzas espíritas, este misterio como que engloba el sueño, ¿no? Creemos que el sueño es una fantasía, ¿no? Yo creo que lo que más pensamos es eso, ¿no? Que es algo... que no es real. Que no es real, que es algo así que nuestra imaginación se deja ir y lo vivimos, ¿no? Pero cuando entendemos que realmente nuestro espíritu que va a esos lugares, que va a esas dimensiones, que se encuentra con esas personas con las que soñamos, pues es una realidad, ¿no? Ya no es más una fantasía, y eso es lo que nos trata de explicar, ¿no? Con la emancipación del alma. Yo no sé si tienen comentarios, preguntas. Sí. Quiere decir que cuando nosotros soñamos a una persona que ya se ha ido, nos visita su espíritu en ese sueño. Sí. Son encuentros reales. En realidad esta persona ya está en el plano espiritual y usted cuando su cuerpo se duerme, su espíritu sale del cuerpo y se encuentra en el plano espiritual. Entonces ahí ciertamente y sí con facilidad se puede comunicar con gente que ya está en ese plano espiritual. Entonces sí. Esto es lo que uno debe saber, ¿no? Que son encuentros reales. ¿Ya ven? Era algo parecido a lo que preguntó mi hermanita. O sea, esa duda me quedaba porque yo continuamente sueño cosas. De hecho, yo siempre he pensado que es malo porque muy poco descanso. O sea, digo, mi mente no descansa. Siempre estoy dándole vueltas y en las mañanas para mí es muy claro, es muy nítido. Haz de cuenta que sí lo viví, pues, o sea, yo lo siento clarito, las emociones, las sensaciones, hasta siento que los toqué, lo palpé, lo viví. Entonces siempre he pensado que estoy mal porque mi mente no deja de trabajar y no descansa y siento que por eso también a veces tengo insomnio. Pero ahorita que lo platicas, yo nunca le había visto esa perspectiva, nunca lo había visto desde ese punto de vista o ese enfoque y es interesante. Al contrario, no es nada malo. No todos tienen esa chance de acordarse y de ser tan nítido, ¿no? Y estar más lúcido, ¿no? Esa lucidez, exactamente. Entonces, a partir de ahí es como un poco poner atención a lo que soñamos, ¿no? Porque muchas veces nos va a traer muchas informaciones, muchas instrucciones que recibimos de guías, ¿no? De gente, entonces sí es... hasta las charlas, o sea, me acuerdo palabra por palabra,
de las charlas, y te digo, yo me espantaba, yo decía, pues estoy bien mal, estoy bien loca. Entonces ahora voy a poner más atención a las pláticas. Muchas veces nosotros recomendamos de escribir, ¿no? A veces si uno tiene un sueño, escríbalo así, seguro que a veces eso va a hacer que uno se despierte más. Entonces a veces agarrar el teléfono y grabarlo rápidamente, así lo que uno acaba de vivir y ya seguir, continuar durmiendo, ¿no? Pero si usted pone atención, muchas veces usted va a ver que realmente hay informaciones que se presentan, ¿no? Previsiones y instrucciones que son súper importantes, porque en ese momento nuestros guías actúan sobre nosotros, ¿no? En ese momento, pues tienen más libertad de ir a impregnar nuestro espíritu con informaciones importantes para nuestra vida, tanto de espíritu como en el material. ¿Sí, Rosalvia? Cuando hay una situación que comentaban ahorita, cuando tienes un sueño recurrente o un sueño que se repite y se repite y se repite y se repite, como de persecución y que brincas de árboles en árboles, así, ese tipo de cosas y que no descansas, ese tu espíritu, o sea, eres tú, por ejemplo, yo, que constantemente corría y brincaba de un árbol a otro y así, y toda la noche, y lo soñaba con frecuencia, pero amanecía cansadísima de andar corriendo y de andar brincando de árbol en árbol. Porque tu espíritu siempre está ligado a tu cuerpo. Entonces, el impacto que tiene tu espíritu va a venir a afectar a tu cuerpo. Lo vamos a ver, esa es la parte que voy a explicar los tipos de sueños. Y los sueños recurrentes hacen parte de unos sueños que les llamamos reflexivos. Pero vamos a escuchar la pregunta de Karen y te regreso con esto, ¿no? Karen. Era eso, sobre los sueños recurrentes, porque sí, igual justo hoy en la mañana hablaba con mi papá y con mi hermano de eso, ¿no? Que varias veces soñaba lo mismo y que también me preguntaba por qué en los sueños es tan claro el mensaje, pero creo que ya contestaron un poco ahí, o sea, porque me llegaba como información muy sagrada, muy, muy importante. Y yo decía en el sueño, esto lo tengo que recordar, y me levantaba y no lo entendía, como que no lo recordaba. Entonces no sabía a qué se debía, entonces porque el cuerpo físico todavía no alcanza a entender, ¿no? Esos conceptos. Eso debemos recordar que siempre estamos igual influenciados por la materia, ¿no? Y cuando nosotros estábamos estudiando para hoy, ¿no? Ya yo le pregunté a Sebastián, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De saber el significado de los sueños, ¿no? ¿Qué es lo que los sueños son realmente? ¿Qué es lo que nos puede traer a nuestra vida, ¿no? De práctico, vamos a decirlo así. Y es eso, ¿no? De que recibimos siempre instrucciones y que los sueños influencian mucho más de lo que pensamos en nuestra vida y que si ponemos atención realmente vamos a ver que hay cosas que podemos mejorar, que hay mensajes que nos están pasando y que podemos pues utilizarlos en nuestra vida de día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a hablar de los tipos. Sí, Karen, gracias. Y justo en la mañana también estaba comentando mi mamá sobre los viajes astrales, entonces no sé si puedan ahí como apoyar un poquito en esa descripción. Sí, gracias. Los viajes astrales son los sueños, eso es el pero desprendimiento. Ajá, es el sueño, pero quedarte consciente de que tu espíritu dejó tu cuerpo y normalmente cuando uno sueña no está consciente y no tiene ningún control sobre el cuerpo, pero eso con práctica se puede hacer, ¿no? Estando más consciente. Incluso cuando el alma está más desarrollada es algo que, o sea, los grandes santos, los grandes los espíritus más evolucionados tienen plena conciencia de cuando el cuerpo está durmiendo, entonces su actividad no para nunca. Nosotros cuando dormimos no estamos conscientes, pero ellos sí están conscientes de que el cuerpo duerme, pero siguen trabajando en el mundo espiritual sin ningún problema. Entonces el viaje astral en realidad es el sueño, pero estar consciente. También se le llaman sueños lúcidos. También es una emancipación del alma, o sea, que es ese desprendimiento, ¿no? Entonces, sí, los sueños o esos viajes, ¿no? Resultan de esta emancipación, ¿no? Del desdoblamiento espiritual, ¿no? De ese desligue parcial
del alma del cuerpo, ¿no? Y donde el alma va a su plano de origen, ¿no? Eso es a lo que le llamamos nosotros los sueños espirituales, ¿no? Ese regreso a nuestro hogar, ¿no? Ese regreso a nuestro plano de origen. Y ahí es donde, bueno, tenemos esos medios para encontrarnos con parientes, amigos, instructores espirituales, también para encontrarnos con enemigos o adversarios, ¿no? De estas o de otras vidas. Entonces, esos son los sueños espirituales, cuando realmente es el espíritu que sale del cuerpo, ¿no? Y como Sebastián lo decía, ¿no? Los sueños son el recuerdo de las actividades desarrolladas por el espíritu en el mundo espiritual. Y es una actividad real, son experiencias legítimas, es el recuerdo de lo que vivimos, de lo que vimos en ese mundo espiritual. Son nuestras vivencias en el mundo espiritual. Entonces, los sueños, estos sueños espirituales son nítidos, ¿no? Son más claros que el otro tipo de sueños, que lo voy a definir más adelante. Pero los sueños espirituales, que serían nuestros sueños reales, nuestras actividades en el mundo espiritual, siempre nos dejan esa impresión de una realidad vivida, como lo dijo mi tía Bene, ¿no? Son realmente esa sensación más real, o sea, no puede haber más que eso, ¿no? Y que muchas veces tienden a quedarse en nuestra memoria después de la vigilia, ¿no? Cuando nos despertamos. Esos son los sueños espirituales. De ahí hay otros dos tipos de sueños, que estos no están relacionados con la emancipación del alma. Quiere decir que no están relacionados con el desprendimiento, pero siguen siendo sueños. Eso es lo que le llamamos los sueños fisiológicos o orgánicos. ¿Okay? Es muy diferente. Este tipo de sueños van a plasmar algo que ocurre en nuestro cuerpo. O sea, que van a plasmar nuestras disposiciones físicas, nuestras disposiciones orgánicas. Por ejemplo, alguien puede soñar que se está ahogando, ¿ah? Y la persona está durmiendo boca abajo, con la almohada en la cabeza, en la cara o envuelta en las cobijas. Entonces ahí la persona puede estar soñando, puede estar soñando que se está ahogando, perdón. Entonces esta es una situación orgánica, ¿no? Es decir, que va a acabar provocando un estímulo para que haya un sueño, pero puramente orgánico, ¿no? Puramente del mundo cerebral. No es que el cuerpo sale, ¿no? Sino que está reflejando algo que está pasando con nosotros. Si estamos durmiendo pesadamente, por ejemplo, y hace frío y nos destapamos, podemos estar soñando que estamos en el Polo Norte, lleno de nieve, e incluso hasta temblamos, ¿no? No es el espíritu que lo está No viviendo. es el espíritu, es el cuerpo, ¿no? Por eso dice orgánico, fisiológico, que es del cuerpo. El elemento es el organismo. A mí me pasó muchas veces que estoy soñando que estoy en el baño y que estoy satisfaciendo esa necesidad fisiológica de orinar, y me despierto cuando ya estoy toda mojada, ¿no? Entonces eso es puramente del organismo, no hay emancipación del alma. El otro... Pensamos ponerle como cuando si nos estamos ahogando, pero si reflexionamos bien, el espíritu no se puede ahogar, porque el espíritu no está regido por la materia. Eso es algo puramente material y tenemos que estar en un cuerpo físico para podernos ahogar con agua, o que nos falte el aire. Entonces, el espíritu puede recordar eso de una vida pasada, o como Yuri dijo, puede tener ese estímulo de la carne, ¿no? Pero el espíritu en sí no se puede ahogar. El recuerdo de esas vidas pasadas sería más otro tipo de sueños, que es el sueño que le llamamos reflexivos o orgánicos, ¿no? Reflexivos o psicológicos, psíquicos, ¿no? No, en español es psicológico, ¿no? O reflexivos, ¿no? Entonces, estos sueños, este tipo de sueños, nos dice la espiritualidad mayor que son el reflejo de lo que hicimos o de lo que nos preocupa, ¿no? En el estado de vigilia.
Entonces esos sueños expresan nuestros estados interiores, ¿no? Nuestros estados sentimentales, como por ejemplo la preocupación, miedos, anhelos, los deseos, ¿ah? Son reflejos de situaciones vividas en nuestro día a día y que quedan en nuestro subconsciente. Y en los momentos de sueño aquello puede ser traído del subconsciente, pero no en un sentido espiritual, sino en un sentido como de situaciones vividas que causaron en nosotros igual una cierta impresión, ¿no? Que dejaron impresión en nosotros. Entonces los espíritus son lo que nos dicen, que es aquello que nos preocupa en los estados de vigilia. Por ejemplo, ¿no? Podemos estar preocupados, ¿no? Tenemos la preocupación de pagar nuestras cuentas, no nos alcanza el dinero, y bueno, podemos soñar que estamos en el banco y cuando llegamos por pagar, nuestra cuenta está completamente vacía, ¿no? O podemos soñar que se nos pierden los comprobantes de pago, ¿no? Entonces es un sueño que está reflejando una preocupación, que está reflejando un estado íntimo de nuestra alma, ¿no? Entonces no son el resultado de la emancipación del alma, sino que es la exteriorización de impresiones, de sentimientos, imágenes que están almacenadas en nuestra memoria, ¿no? No es una situación, no es un viaje en otra dimensión o en otro espacio, ¿no? Ahí no hay desprendimiento del alma, sino que el espíritu está viviendo ese estrés y lo está impregnando, ¿no? Por así decirlo, en el sueño, ¿no? Y dentro de ese tipo de sueños, de los sueños reflexivos, por ejemplo, están los sueños repetitivos, ¿no? Lo que preguntaron ahorita, los sueños recurrentes. Por lo general, estos sueños implican una experiencia dramática que vivimos, ¿no? Ya sea en el pasado cercano, ya sea en la vida actual, en vidas anteriores, ¿no? Que estos registros, por así decirlo, se quedaron como enterrados en nuestro inconsciente, ¿no? Y que pueden aflorar en forma de sueños, especialmente en los periodos que atravesamos, por ejemplo, grandes preocupaciones, una tensión muy grande. Ahí vamos a muchas veces sentir esos sueños recurrentes, ¿no? Entonces son situaciones que causaron traumatismos o preocupaciones, miedos, anhelos que causaron una impresión en nuestro subconsciente y que nuestro subconsciente pues los manifiesta por medio de los sueños, ¿no? Y de ahí pues podemos pensar también en las pesadillas, ¿no? Las pesadillas también pueden ser sueños reflexivos, es decir, que pueden ser impresiones de nuestro día a día, ¿no? Que muchas veces acabamos por olvidarlos y dejarlos ahí en el subconsciente, y que muchas veces grabamos esos miedos o preocupaciones escondidos ahí en nuestro campo de subconsciente, y también pueden ser pues recuerdos del pasado, ¿no? Que se quedaron ahí en nuestra memoria espiritual, ¿no? Que se van a manifestar como pesadillas, como momentos muy extremos. Pero las pesadillas también pueden ser experiencias vividas por el espíritu fuera del cuerpo, ¿ah? Durante la emancipación del alma, durante ese desprendimiento, en esos viajes en el astral, ¿no? Entonces, el espíritu puede experimentar situaciones difíciles que se transforman en esos recuerdos difíciles, ¿no? También el alma puede ser arrastrada hacia regiones dolorosas, hacia regiones difíciles, donde nuestros perseguidores pueden tener más control sobre nuestro campo mental y muchas veces imprimirnos toda clase de dolores y sufrimiento, ¿no? Muchas veces las pesadillas son realmente espíritus que están ahí y que nos están torturando, ¿no? Exacto, están ahí torturando, ¿no? Entonces, las pesadillas pueden tener varias causas, ¿no? No podemos nosotros reducir todo a una respuesta solamente, ¿no? No podemos decir, ok, esta es la causa, ¿no? La pesadilla es por esto, ¿no? Hay diversas posibilidades. Puede ser sueño reflexivo, pero también puede ser esta
estos momentos difíciles fuera del cuerpo, ¿no? En regiones mucho más difíciles. Entonces, así como tenemos pesadillas, también podemos tener sueños lindos, ¿no? También puede ocurrir lo contrario durante sueños que podemos ver cosas maravillosas, podemos soñar que estamos volando, podemos soñar que estamos viendo la naturaleza, esos momentos en que el alma se desprende y visita lugares maravillosos y nos encontramos con amigos espirituales y ahí nos despertamos todos renovados, con buena energía, alegría y no sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces, ahora bien, nosotros tenemos estos sueños, ¿no? Pero ¿por qué no siempre nos recordamos de estos sueños? ¿Por qué? Normalmente no todos tenemos esa suerte como mi tía Ben, ¿no? Normalmente cuando nosotros nos desprendemos de la materia durante el dormir, ¿no? Cuando empezamos a soñar, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Que se trata de un sueño. La mayoría de nosotros no tenemos un control sobre nuestro sueño. Por regla general, si se tiene una buena capacidad espiritual, vamos a decir, se trata, como Sebastián dijo, se trata de un espíritu elevado, normalmente es muy probable que esté consciente, ¿no? Que está durmiendo e incluso va a recordar los sueños, ¿no? Sin embargo, para nosotros, ¿no? En nuestra condición actual no es fácil, ¿no? Cuando el espíritu se desprende del cuerpo, puede estar más o menos confuso, ¿no? Dependiendo no solo de nuestra elevación, sino también de nuestra capacidad de desprendimiento de la materia, ¿no? Esta capacidad de desprendimiento no tiene nada que ver con la elevación espiritual, ¿no? Cuanto más desprendido de la materia esté el espíritu, es decir, cuanto más acostumbrado esté a entrar y salir de su cuerpo, más claridad espiritual tendrá, ¿no? Entonces, normalmente, cuando los espíritus se desprenden de la materia, este desprendimiento está acompañado como de un periodo de turbación que le llamamos, ¿no? No sé si se recuerdan que lo vimos cuando vimos la muerte, ¿no? Ocurre exactamente lo mismo, porque en la muerte también hay ese desprendimiento del alma del cuerpo. Entonces, durante el sueño pasa lo mismo. Hay como un periodo de turbación, ¿no? Un periodo así como de confusión, ¿no? Y ese periodo de turbación puede ser disminuido o completamente, pues, eliminado según la facilidad que tengamos de desprendimiento, según la facilidad. Entonces, si el espíritu llega a ese estado de conciencia, ¿no? Del sueño, como los espíritus elevados se van a sentir identificados en lo que están viendo, van a entender todo lo que está sucediendo, van a recibir las instrucciones, las indicaciones, van a entender todo lo que se les comunica. Sin embargo, hay espíritus que no se liberan de esa turbación y que permanecen, como quien dice, en un estado de semiconciencia durante el sueño. Entonces, al no estar consciente en el sueño, pues prácticamente no escuchamos las instrucciones, no entendemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese sujeto de recordarse de los sueños depende de varios factores, ¿no? Y uno de ellos es el mayor o menor interés que ese recuerdo tenga para la vida en la materia, ¿no? Del hombre, según la ley de Dios. Es decir, que esa vivencia que tenemos en el mundo espiritual puede ser un recuerdo, no puede que sea un recuerdo que no sea útil para nuestra encarnación actual, ¿no? Pero puede ser que sea útil para la próxima. Entonces el espíritu cuando regresa a la materia no se va a recordar, ¿no? Pudiera ser que ese recuerdo pueda generar un conflicto en nuestra encarnación actual. Entonces, no lo vamos a recordar. Puede ser que ese sueño no lo recordamos porque puede que interfiera en nuestras ideas de nuestra presente encarnación, ¿no? Mas, sin embargo, si el cuerpo lo olvida,
El espíritu lo recuerda y como nos dice el texto, va a regresar en un momento dado como forma de inspiración. Y otro factor que influye es el grado, ¿no? Como lo decíamos hace rato, el grado de elevación del alma, de evolución, ¿no? Entonces, entre más evolucionado, más conciencia, más lucidez, ¿no? Sebastián hablaba hace un rato de la materia, ¿no? De cómo nuestro cuerpo es pesado, ¿no? Entonces, si a veces no recordamos es por eso, ¿no? Porque la materia hace como un bloqueo en nosotros, ¿no? Para recordar eso. Porque nuestra materia, nuestro cuerpo siendo pesado, siendo grosero, difícilmente va a conservar las impresiones del alma, ¿no? Normalmente nuestro cerebro registra las sensaciones objetivas, ¿no? Las sensaciones que vienen de los sentidos, del olfato, del tacto, del gusto, etcétera, ¿no? Pero esta es una de las razones, por ejemplo, que no recordamos, ¿no? Que cuando nosotros nos reencarnamos, que olvidamos nuestro pasado, es porque todo se pasa en el espíritu y no en la materia. Entonces, lo mismo sucede en los sueños, ¿no? Aparte también cuando el alma se desprende del cuerpo y viaja, porque el alma va y recorre distancias grandes, ¿no? Entonces, entre más se aleje el alma del cuerpo, más ese hilo, ¿no? Más ese lazo que los une se hace más débil, ¿no? Entonces llega un momento en que el cerebro ya no registra más las vibraciones del cuerpo, ¿eh? Ya no graba más las vibraciones del cuerpo. Entonces de ahí resulta que muchas veces pues no nos acordamos de los bellos sueños que realizamos cuando nos vamos a estos viajes tan largos, ¿no? Entonces, y otra cosa que depende también es la importancia que le damos a los sueños, ¿no? De la mayor o menor atención que el hombre le da a sus propios sueños. Seguro que si nos levantamos y ni siquiera tomamos un pequeño minuto para pensar en lo que venimos de pasar en ese sueño, pues no nos vamos a acordar, ¿no? Es por eso que nosotros siempre decimos porque es importante, ¿no? Poner, al menos cuando uno se levanta, ahí poner un poquito de atención a lo que acabamos de venir, a las ideas que nos vienen, porque muchas veces, pues, yo hago eso, ¿no? Siempre me tomo ese momento como para decir, ok, ¿qué es lo que estaba soñando? ¿Qué es lo que estaba pensando? Tratar de recordar, ¿no? Para ver si hay algo que sería importante para mí, ¿no? La pusiste acá. Preguntas, comentarios. No. Ya, es lo mismo. Ya. Bueno, no hay comentarios, preguntas. ¿Qué dicen acá? Pues yo suelo decir que me encanta este tema, realmente me ayuda como a entender muchas cosas, porque sí he tenido sueños de verdad muy, pues no sé, muy fuertes, muy importantes, que a veces no entiendo ni qué significan ni nada, y también son como recurrentes, pero ya esto me da un poquito más de claridad, de entendimiento, y sí, yo creo que me falta eso, como sentarme a meditar y ver qué es lo que significa. Y, ¿sabes? Perdón. Ajá, y eso nada más, y sentir, pues, no sé, sentirme afortunada del hecho de que sí he podido conectar con familiares que ya no están acá, que justo en un momento difícil, pues no sé, se manifiestan y me apoyan, están ahí, y también recibir mensajes como de ayuda para otras personas, ¿no? De personas que ya no están, eso pues creo que es muy bonito. Cuando dices que no entiendes nada, para tu cerebro, para nuestro cerebro no entendemos, pero el espíritu lo entiende. ¿Ah? Y eso es que no hay que ponerle cabeza, no hay que tratar de entender, ¿no? Porque, viste, uno siempre quiere analizarlo todo con nuestra
nuestra percepción, en nuestro condicionamiento, ¿no? Y, ay, no, y no entiendo, y, ay, no sé qué significa, y luego nos vamos en el internet a buscar qué significa soñar con esto que no tiene ningún sentido. Entonces, tú no lo entiendes, pero tu espíritu lo entiende. Entonces, quizás tú no sabes cómo aplicarlo en tu vida, de tu vida material, pero tu espíritu va a saber cómo aplicarlo en la vida espiritual, ¿no? Entonces, sí, es exactamente eso lo que dice Karen acá. Exacto, es mi sueño. Es todo muy claro. Gracias. Gracias por compartir, Karen. Entonces vamos a seguir, voy a hablar un poco en realidad, de la significación de los sueños. Y así hay muchas personas que se preguntan en realidad como el sentido de los sueños y que tratan de buscar, ¿no?, el significado, ¿no?, de entender el significado de los sueños, ¿no? Pero cuando entendemos realmente, ¿no?, el proceso de la emancipación del alma, vamos entendiendo que los sueños pueden ser muchas cosas en realidad, ¿no? Y que no siempre significan lo que soñamos, así, figurado, ¿no? Principalmente cuando soñamos, y hay veces que soñamos cosas sobrenaturales, así, o cosas absurdas, que nos chocan, así, cosas que nos impresionan, ¿no? Entonces tenemos que recordar la dificultad que nuestro cerebro tiene de retener, ¿no?, estas estancias, estas experiencias en el mundo espiritual. Porque en realidad las vivenciamos con nuestro cuerpo periespiritual, con nuestro espíritu, y no con nuestro cuerpo físico. Entonces, una forma que la espiritualidad tiene para ayudarnos, ¿no?, a retener esas imágenes, ¿no?, esos mensajes, son así, haciendo que esas imágenes sean absurdas, grotescas, ¿no? Que tengan una impresión sobre nosotros. Si esas imágenes serían imágenes comunes como las de la vida de todos los días, imágenes serenas, así, tendríamos mucho más dificultad para acordarnos de ella, ¿no? Entonces, cuando son visiones más fuertes, ¿no?, ahí recordamos, porque tiene como un impacto más grande en nosotros, ¿no? Y ahí podemos recordar. Y tenemos que entender que en realidad sí hay un sentido detrás de estas imágenes, ¿no? La espiritualidad nos prueba constantemente, ¿no? Nos da orientaciones, nos alerta, nos da señales. Entonces las visiones no son siempre exactamente lo que vemos, pero todas contienen un mensaje, ¿ok? Todas esas imágenes tienen un mensaje. Y a medida que vamos poniendo atención a nuestros sueños, a medida que los vamos analizando, ahí podemos relacionarlos con nuestras actitudes, con nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahí tenemos más condición para entender ese mensaje, ¿no?, de la espiritualidad superior. Entonces, como ya sabemos, como lo dijo Yuri, los sueños pueden ser reflejos de nuestras ansiedades y situaciones, vivencias, ¿no? Pueden ser predicciones del futuro también, recuerdo del pasado. Por eso tenemos que tener cuidado cuando intentamos darle un significado a los sueños. Sobre todo, como dijo Yuri, ir a internet y buscar significado a los sueños es lo peor que pueden hacer, ¿no? Entonces, sería absurdo, como dice el texto, soñar con una cosa y pensar que eso va a anunciar otra cosa, ¿no? Entonces, tratar de interpretar los sueños tal y como se presentan sería directamente recurrir hacia el error, ¿no? Porque existen muchas variaciones y los acontecimientos del mundo espiritual son demasiado grandes como para que tratemos de entender, ¿no?, con nuestro cerebro físico la extensión de lo que vemos. Y en realidad, ¿por qué trataríamos de interpretar nuestros sueños, no? Igual con el tiempo y mientras vayamos avanzando y desarrollándonos, ¿no? Desarrollándonos, o sea, evoluyendo, todas esas vivencias van a ir tomando sentido, ¿no? Evolucionando, sí, van a ir tomando sentido, ¿no?, mientras vayamos evolucionando. Ahora también quería comentar un poco sobre la pregunta 405 del texto, que nos dice que muchas veces en nuestros sueños tenemos presentimientos,
¿no? Nos despertamos así con un presentimiento y que en realidad no se cumple el presentimiento ese. Ahora, la espiritualidad nos dice que el presentimiento ese puede cumplirse para el espíritu, ¿no? Recordemos que el sueño es el estar en el mundo espiritual. Entonces, para el espíritu se puede cumplir, aunque para nosotros, para el cuerpo, no se cumpla en realidad, ¿no? El cuerpo en realidad ve lo que desea y él va a su encuentro, ¿no? Ya hablamos de eso, ¿no? De todo, cómo atraemos todo lo que deseamos. Y... Entonces, no hay que olvidar que durante que dormimos, el alma se encuentra bajo la influencia de la materia, porque como vimos, estamos constantemente atados a la materia. Hasta la muerte, ¿no? Entonces, nunca nos deshacemos de las ideas terrenales, ni cuando dormimos, en realidad. Nos vayamos del astral, seguimos ahí atados ya. Entonces, cuando tenemos preocupaciones, no ponemos nuestra atención sobre esa idea y la plasmamos esa idea en realidad, ¿no? Tanto en nuestro cerebro espiritual como material. Por eso muchas de estas vivencias que vemos en sueños pueden tener la apariencia de lo que uno desea o de lo que uno teme en realidad. Eso en realidad sería un efecto de nuestra imaginación, ¿no? Porque nuestro cerebro lo está creando en realidad. Entonces hay que tener cuidado. Cuando estamos muy preocupados por una idea, todo lo que vemos lo relacionamos con esa idea, ¿no? Nos hacemos como, seguro que le pasó a todo el mundo eso. Tenemos, ¿no?, esa preocupación, ¿no?, como centro en nuestra vida. Entonces en los sueños sí podemos tener presentimientos, podemos tener visiones del pasado, previsiones del futuro, pero no todos los presentimientos que tenemos tienen que ocurrir, ¿no? A veces decimos, tuve un presentimiento de tal cosa y era tan real y que uno está seguro de que va a pasar, ¿no? Pero muchas veces los presentimientos, la espiritualidad nos los da para ajustarnos, para que hagamos ese ajuste en nuestra vida, para que adoptemos medidas, cautelas, para que justamente no se produzca, ¿no? O sea, es como una alerta que nos dan para que reajustemos nuestro rumbo y no lleguemos hasta ahí, ¿no? A veces pueden ser cosas, tenemos presentimientos de cosas malas que pasan, ¿no? De enfermedades, entonces son como señales de alerta para que no lleguemos ahí, para que no se cumpla la predicción. Dentro de los presentimientos, el espíritu encarnado puede tener en los momentos que se encuentra desprendido de la materia, a menudo puede tener como presente el momento de su muerte, puede saber, el presentimiento puede saber cuándo va a llegar el momento de su muerte, incluso cuando está en la materia, cuando está en la carne. Y esto es cuando la muerte está cerca, ¿no? Cuando estamos cerca de la muerte. No quiere decir que hoy voy a saber que de acá a 40 años me voy a morir. Cuando tenemos una enfermedad grave o estamos cerca de la muerte. Entonces pueden tener esa intuición de la muerte y con gran exactitud saber que, bueno, me quedan un par de días, ¿no? Otra cosa interesante que quiero mencionar es que en la actividad del espíritu, como vimos, el espíritu, siempre está en actividad. Como lo que dijo mi suegra, que a veces corre de un lado para otro y se despierta cansado. Y sí, eso es sí, porque estamos ligados siempre, ¿no?, el espíritu y el cuerpo. Entonces, si nuestro espíritu está en gran actividad durante el sueño, sí podríamos despertarnos más cansados en realidad de que cuando nos acostamos, ¿no? Sí puede pasar también. Entonces, siempre tenemos que estar conscientes, ¿no?, de esa relación que tenemos, de ese lazo que tenemos entre el cuerpo y el espíritu. Y que los dos pueden influenciarse, ¿no?, mutuamente. ¿Qué pasa cuando soñamos que nos morimos? Son muertes en vidas pasadas. Es un poco, yo te respondería un poco como las pesadillas, ¿no? Puede ser muchas cosas, puede ser tanto un sueño reflexivo, quiere decir de miedo que capaz tienes de morirte, o puede ser también recuerdos de vidas pasadas. Entonces la respuesta podrían ser una y la otra, ¿no? Podrían ser muchas cosas, no podemos interpretarlo, ¿no? Como yo decía hace rato, no podemos meterlo en un solo cuadrito y decir es esto, ¿no?
porque puede tener diferentes significados, ¿no? Hay un benefactor que dice que normalmente la mayoría de los sueños para nosotros son el reflejo de nuestros miedos, de esto que lo que nos llama, ¿no? Entonces, yo no sé si tú tendrías para completar, pero... No, pero quisiera decir que también tenemos que tener cuidado. O sea, puede ser muchas cosas, como Yuri dijo, recuerdo de una vida pasada. También puede ser la predicción de una vida futura también, pero tenemos que tener cuidado con la interpretación en realidad, porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces no hay que tomar lo que vemos así como a la letra y decir, uy, me voy a morir, no sé, me vi muerto en un autobús, no sé. Hay que tener cuidado y poco a poco hay que ir analizando sin decir, o sea, nada es negro y blanco, ¿no? Ir conociéndonos y, soñé que me enojé y estuve enojado todo el día, no sé, ir conociéndose más y ir analizando así, pero sin juzgar, ¿no? Sin decir literalmente, es esto, lo otro, porque sí pueden ser muchas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando sueñas así que mueres, ¿de qué te sirve saber si fue una vida pasada donde moriste, si te está anunciando una muerte, porque todos vamos a ir para allá? Entonces, no ponerle sí, hay que ponerle atención a los sueños, pero también hay que tener un juicio, ¿no? Un sentido común, ¿no? De que si soñaste que te mueres, no estés preocupado todo el día porque piensas que te va a pasar algo, ¿no? Entonces es en ese sentido. ¿Preguntas? Ya se nos acabó el tiempo, gente. El tema de los sueños genera mucha especulación, ¿sí? Sí. Sí. Así es. No, nada. Ya, no se preocupe, tía. Mucho escepticismo, ¿no? Y eso es una de las cosas que estamos buscando con este estudio, ¿no? De desmistificar todo esto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacerle caso a todas esas personas que tratan de interpretar, ¿no? El significado de los sueños y desgraciadamente hay muchas personas que tienen una influencia, ¿no? Que mucha gente, como yo decía, yo ya fui de ese tipo de persona, ¿no? De que, soñé que se me cayó un diente, voy a ir a buscar en el internet qué significa caer un diente. Y después me salía todo tipo de cosas y yo decía, no, ahora sí me va a pasar esto, me va a pasar el otro. O sea, y no es eso, ¿no? Y hay gente que yo, por ejemplo, me di cuenta de esto, ¿no? Pero hay gente que realmente va a vivir su vida en consecuencia de este tipo de cosas, en consecuencia de lo que los lectores de fortuna, no sé cómo se le llama. De carta y eso. Ya pueden tener un impacto muy fuerte sobre la vida de alguien, ¿no? Entonces hay que tener siempre mucho cuidado, ¿no? Y esto es un fenómeno que de los más ordinarios de nuestra vida, ¿no? Esto nos deja entender que la emancipación del alma es algo que se produce al dormir de manera, o sea, es del orden natural y es de lo más común, ¿no? Cada vez que nuestro cuerpo descansa, cuando nuestros sentidos quedan inactivos, nuestro espíritu aprovecha todas las ocasiones para desprenderse del cuerpo, para ir a explorar, ¿no? Todos los instantes en que su presencia no es necesaria para la vida del cuerpo, el espíritu aprovecha, ¿no? Los espíritus nos dicen que el espíritu siempre se siente feliz de abandonar el cuerpo, ¿no? Como un pájaro que abandona su jaula, porque realmente cuando nosotros pensamos, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro verdadero origen es el mundo espiritual y estamos aquí encarnados en un cuerpo que es como una prisión, ¿no? Siempre vemos ese como un cuerpo pesado, ¿no? Con el espíritu podemos volar, recorrer, nos transportamos por el pensamiento, ¿no? Y estando en la materia es una jaula, ¿no? Entonces, cuando dormimos, ¿no? Nos ponemos en contacto con este universo, ¿no? Con nuestra patria, ¿no? Que solo estamos, pues, separados momentáneamente por la carne. Y durante el sueño,
el alma puede satisfacer, puede, según las necesidades del momento, dedicarse como a reparar las pérdidas vitales, ¿no? Causadas por el trabajo cotidiano. El alma puede dedicarse a regenerar nuestro organismo que está adormecido, influyéndole las fuerzas que nosotros extraemos del mundo cósmico, ¿no? La doctrina espírita nos dice que el sueño fue dado, no te preocupes, que el sueño fue dado al hombre para la reposición de las fuerzas orgánicas y morales. Orgánicas porque cuando nosotros dormimos recuperamos las energías que perdimos con la actividad, ¿no? En el día a día, en el día anterior. Y morales porque el espíritu se fortalece con otros espíritus, ¿no? Y durante el sueño, el alma también puede ejercer estas influencias, estas facultades, ¿no? Como yo le decía, la visión, el transportarse por medio del pensamiento, la visión a distancia, penetrar las cosas, pues eso lo vamos a ver quizás más adelante, ¿no? En otro estudio, ¿no? En fin, el alma se siente libre, el alma ejerce su libertad. Y dentro de esa libertad, el alma puede ir a lugares o mundos donde se siente atraído, ¿no? Los espíritus más evolucionados durante el dormir se van a reunir con otros seres más superiores a ellos, donde van a viajar con ellos, van a conversar, se van a instruir, incluso efectúan trabajos, obras, proyectos, ¿no? Esto es para los espíritus elevados. Y en cambio, para los hombres comunes, como nosotros, menos evolucionados, ¿no? Muchas veces nos dirigimos a mundos a veces mucho más inferiores que la propia tierra, ¿no? Muchas nos dirigimos a lugares donde otros antiguos afectos nos reclaman, ¿no? O bien buscamos esos placeres, ¿no? Que pueden ser incluso más bajos de lo que encontramos aquí en la tierra, ¿no? Podemos aprender cosas aún más indignas de las que aprendemos aquí, más nocivas que las que practicamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces, cuando nosotros dormimos, ¿no? Nuestro espíritu sale disparado por atracción hacia los lugares de nuestra predilección. Y nosotros decimos que el adicto busca otros, ¿no? La persona religiosa va a buscar un templo. El alma caritativa va a ir al encuentro para asistir a, no sé, a un necesitado. Las personas que están interesadas, los espíritus interesados en aprender, en estudiar, van a buscar cursos en la espiritualidad, porque existe todo esto, ¿no? Los que viven en los placeres, sumergidos en los placeres mundanos, van a buscar eso también del lado espiritual. Entonces, por la ley de sintonía. Carolina, ¿tienes una pregunta? Carolina, ¿sí? Sí, hola. Hola. Nada más quiero hacer una pequeña aportación. Justamente ayer, o sea, ya sabes, las sincronicidades de la vida. Ayer, o sea, yo sigo una... Ay, perdón por el desmadre, ya saben aquí cómo se pone. Justamente ayer me salió, o sea, sigo a una terapeuta brasileña que se llama Andresa Molina. Y ayer en su página de YouTube me salió un pequeño video donde hablaba justamente de los sueños. No, dice, esto es lo que pasa durante la noche. Y le di así, o sea, para escucharlo. Y hablaba sobre que justamente nuestro cerebro tiene como, o sea, que tiene como una tarea de procesar durante el sueño como todo lo que fue ocurriendo durante el día. O sea, entre otras cosas, ¿no? Pero hablaba que es como un mecanismo muy natural del cerebro hacer como un análisis de todo el día y que eso es lo que muchas veces tendemos a soñar, ¿no? Obviamente que ya no es, digamos, como en el mismo contexto ni en un sentido muy literal. Todos los sueños pues ya ven que se distorsiona, toma otras formas, otras maneras de manifestarse. Pero ella dio como una, ¿cómo se le puede dar? Así como un tip o como un par de sugerencias para nosotros para facilitar como nuestro descanso o ayudarle un poquito al cerebro, o sea, como quitarle trabajo. Y ella decía que
que nos sirve muchísimo, como antes de dormir, darnos una pausa como para recrear nuestro día, que nos permitamos como hacer, sí, justo una recreación desde que nos despertamos y cómo fue evolucionando nuestro día. Y igual como identificar cómo nos sentimos, cómo actuamos, y si hay algo como en lo que digamos que pudimos haberlo hecho mejor, como recrear en ese momento la acción que pudimos haber hecho en lugar de la que hicimos. Y dijo que también, que eso me gustó muchísimo, que dijo que también la oración es muy poderosa y es muy efectiva pues para tener un mejor descanso. Y pues personalmente les comparto que sí, justamente cuando yo me doy un momento o sea, no lo hago diario, pero cuando me lo doy, para orar en la noche o para escuchar una de las oraciones de César, mi descanso es totalmente diferente que cuando no lo hago. O sea, puedo descansar mucho mejor y a veces ni me acuerdo de lo que soñé, o sea, entro en un profundo descanso y sí, eso funciona bastante. Así que pues ahí está. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Exactamente, ¿no? Hay un benefactor espírita que nos dice que si el hombre supiera soñar para el bien, ¿no? Que si el hombre supiera ir a dormir para el bien, ¿no? Porque pues cuando durante el sueño podemos tener todos estos encuentros, ¿no? Incluso podemos tener tratamientos espirituales, buenas conversaciones, trabajo productivo, ¿no? Y de la misma forma también podemos tener estas relaciones con el mal, ¿no? Obsesiones, persecuciones, vampirismo, todo eso, ¿no? Pero él nos dice, ¿no? Si los hombres supieran, si los hermanos supieran dormir para el bien, ¿no? Tendríamos muchas más oportunidades para estudiar, para trabajar durante el sueño, ¿no? Para desarrollarnos correctamente en la esfera espiritual. Y de ahí viene uno de los consejos que daba es exactamente la oración, ¿no? Pero yo también diría que una de las cosas muy importantes, ¿no? Es la reforma íntima, esa importancia de la corrección de nuestros vicios, de nuestros defectos que son tan característicos de nuestra personalidad humana, ¿no? Cuando uno sabe que pasa igual un tercio de nuestro tiempo durmiendo, debemos esforzarnos a dormir para el bien. ¿Y cómo podemos hacer eso? Es aprovechando nuestros momentos de vigilia, nuestro tiempo de vigilia, aprovechando cada oportunidad para el crecimiento, aprovechando todas las lecciones, ¿no? que recibimos, hacer del aprendizaje algo como integral, un aprendizaje profundo para que podamos ir aumentando nuestras posibilidades espirituales, ¿no? A través de nuestros intercambios durante el sueño, ¿no? Y eso de prepararse para dormir, ¿no? Seguro que un consejo es evitar, por ejemplo, estar viendo la tele, sobre todo programas violentos, y estar con el teléfono y después luego irnos a acostar. Nuestro cerebro está siempre ahí como trabajando y nos toma un tiempo para llegar a ese estado de relajación. Y la oración, claro, la oración es una de las herramientas las más poderosas que existe para todos, ¿no? Y mismo yo le decía a Sebastián que en eso de la oración, no es una oración al final del día la que nos va a hacer que tengamos buenos sueños, la que nos va a hacer que vayamos a lugares maravillosos, o la que va a hacer que tengamos contacto con seres espirituales elevados, ¿no? No es una oración al final del día, sino es vivir en oración constante, que nuestros momentos de vigilia sea vivir en oración para que esto se refleje en el sueño. O sea, que si eres vamos a decirlo así, que si en el día somos de lo peor y estamos siempre enojados, criticando, juzgando, regañando, envenenándonos nosotros mismos, no es al final del día que vamos a llegar con una oración que nos va a ir bien, que todo se acabó y ya pasamos a mejor, ¿no? No es eso, es ver nuestros comportamientos día a día, es cambiar
¿no? Es hacer el bien, es transformarnos para que esos momentos del sueño sean buenos, ¿no? Esa reforma íntima que nos va a llevar a tener buenos momentos, a irnos a lugares lindos, ¿no? Es realmente vivir en oración constante, constante. Las personas que se preparan para ir a dormir es porque se prepararon todo el día y ese es el objetivo, ese es nuestro objetivo, prepararnos, ¿no? La doctrina nos dice que el dormir es la puerta que Dios nos abre hacia nuestros amigos del cielo, ¿no? Nos dice que ese es el recreo posterior al trabajo. Trabajamos duro, ahí será el descanso, ahí será donde nosotros realmente nos vamos a sentir en nuestro ambiente, ¿no? Es el recreo mientras llegamos a esa liberación final, ¿no? Que es cuando llegaremos a nuestro verdadero medio, ¿no? Cuando lleguemos al desprendimiento total. Y hay un sabio que dice, ¿no? Yo no sé por qué le tienen miedo a la muerte si todos los días se mueren durante el sueño, todos los días, porque el desprendimiento en el mundo espiritual, cuando llegamos, es en el estado que nos vamos a encontrar después de la muerte. Entonces, todos los días morimos, todos los días morimos. Entonces, sí, es oración, transformación, trabajo interno. Es interesante de ver eso, si cada vez que dormimos tenemos una noche agitada, si nunca descansamos bien, siempre estamos así, ese es nuestro estado emocional en realidad. Entonces nos da así señales de cómo nuestro espíritu está, ¿no? Cuál agitado está nuestro espíritu. Entonces ese trabajo es de todos los días, es siempre, no es solo, como dice Yuri, una hora decir un Padre Nuestro, eso no va a salvar nuestra vida, ¿no? Hay que poner en práctica lo que aprendemos y cuando rezamos pedir con humildad, con el corazón, ¿no? Y realmente pedir con el corazón, ¿no? Pedir fuerza, pedir ayuda, ¿viste? No pedir que se apriete un botón y que se nos solucione toda la vida, ¿no? Pero pedir que tengamos la fuerza de nosotros, hacer esos cambios que debemos hacer para mejorarnos, ¿no? Yo por las dudas siempre digo en la noche, Señor, llévame a lugares lindos, por favor. Señor, por favor, llévame a lugares donde pueda trabajar, donde pueda servir, donde pueda aprender sobre todo, ¿no? Pero nunca sabe. Jesús dijo, pide y se te dará. Bueno. Ya se nos acabó el tiempo. Más comentarios, últimos comentarios. Últimas preguntitas. Bueno. No. Espero que veamos los sueños ahora de una manera muy diferente y que no vayamos al internet a buscar los significados. Dijimos, ay, es que, a ver, Citia, por favor. Sí, fíjate que sí, yo mucho tiempo hice eso, porque yo tenía un sueño recurrente, seguido soñaba que se me caían los dientes y amanecí así ya sin dientes, se me desbarataba. Entonces me fui a buscar internet y todo. Y después me sucedió cuando estaba trabajando, que yo tenía un problema en el trabajo, que pues, me iba a acostar y todo con ese problema. En mis sueños lo resolvía. En mis sueños ya decía, no, es que yo tengo que hacer esto y entrar al sistema y hacer esto y esto y esto. Y cuando ya me levantaba, no, pues ya tenía la respuesta. Llegaba a la oficina y me salía perfecto porque en mi sueño lo resolvía. Y eso me pasó muchas veces, que la problemática que se me presentaba en el trabajo o que no encontraba la solución, la encontraba en los sueños. Y llegaba, ahora sí que no sé quién me ayudaba ahí o qué rollo, pero lo solucionaba en los sueños. Y pues sí, ahora vamos a poner un poquito más atención en lo que soñamos para ver cómo lo canalizamos. Gracias, mija, por... Gracias a ustedes. Yo le había preguntado a Sebastián también, ¿no? Yo tenía esa duda, digo, bueno, sí, pero yo también puedo soñar que se me cae un diente, ¿no? Y él también puede soñar que se le cae un diente, ¿no?
Entonces es un poco subconsciente, el colectivo. Los arquetipos que están en el colectivo inconsciente de todos nosotros. También lo que dijo usted, que a veces soñamos con una pregunta y que nos dormimos con una pregunta y nos levantamos con la solución. Había muchas más preguntas, ¿no?, en el texto, pero nosotros lo tuvimos que acortar porque si no se iba a hacer muy largo, ¿no? Pero había mucho más material de qué discutir, ¿no? Y entonces decidimos... Y entre esas preguntas estaba eso. Estaban también el reencuentro con los seres queridos, fallecidos. Había muchísimo, pero como tenemos una hora lo tuvimos que acortar, ¿no? Y no pudimos ir en todos lados, ¿no? Pero sí hay bastante para hablar pero sí, lo que usted comentó sí estaba también en las preguntas que en realidad decidimos no poner. Pero sí, siempre ese dicho, ¿no?, que dice que una buena noche de sueño siempre trae respuestas, ¿no? Siempre, y es exactamente eso. A veces nuestro cerebro, nuestra materia está tan sumergido en las preocupaciones diarias que no nos viene esa intuición, no tenemos esa idea, pero para el espíritu, fuera de la materia, sobre todo sobre la influencia de nuestros guías espirituales, de nuestros ángeles de la guarda, recibimos esa información, ¿no? Recibimos esa ayuda que muchas veces no le ponemos atención, que la tenemos en la materia, pero que no ponemos atención. Erika, ¿quieres decir algo? Bueno. Sí, hermana. Disculpa, que estoy mostrando con el niño. Que me pregunto y me respondo si de todo lo que hemos hablado, pues del sueño, que me hace mucho, ahora consigo mucha coherencia, pues en mis vivencias, en mi experiencia, pues obviamente como todo el mundo que sueña. Y cuando, por ejemplo, lo que llamamos un déjà vu, cuando estamos en un sitio y decimos, oye, yo he estado aquí y he vivido esto. Si bien es cierto, pues que eso puede ser una vivencia de vidas pasadas, pues ahora me hace como el clic de entender que puede ser una vivencia que mucha gente llama la vivencia paralela, pero no es la vivencia paralela, es la vivencia del espíritu que la vivió y que tú ahora en el cuerpo, cuando tu espíritu regresa y estás despierto, pues la vives, pues. Y son cosas que pasan, pues, imagino que a muchos les debe haber pasado, a todo el mundo, donde tú pues dices, no, es imposible que yo haya estado aquí en este lugar y haya vivido esto antes, para recordarlo. Qué sé yo, si vives en Canadá y de repente te vas de viaje a China, y cuando estás en la muralla china tienes un déjà vu, dices, es la primera vez que yo vengo a China, o sea, esto no es algo que yo puedo haber vivido, pues, en esta experiencia de vida, en el cuerpo, en la inconsciencia del cuerpo, para recordarla como algo que ya yo viví, ¿no? Entonces, bueno, eso me hace esa respuesta. Pues, eso quería agregar. Sí, en realidad podríamos haber ido mucho más profundo con el sujeto, porque en realidad el espíritu no está regido por el tiempo lineal como nosotros, ¿no? De pasado a futuro, o sea, el espíritu puede vivir todo simultáneamente, pero ya era, o sea, no, lo teníamos que guardar igual, ¿viste? Pero No sí, es el tan déjà lejos, vu sí. son los recuerdos, recuerdo del espíritu que ya vivió ahí, que ya estuvo ahí, que ya se paseó por ahí, exactamente eso. Gracias. Gracias a todos por compartir. Si ya no hay más comentarios, vamos a cerrar. Vamos a hacer nuestra oración. Se lo voy a invitar a cerrar nuestros ojos. Vamos a agradecer a nuestro Padre, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por un día más de vida, por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para aprender más sobre nuestra naturaleza espiritual, para que podamos, Señor, entender nuestro día a día, nuestra vida en la materia, sabiendo que es solamente un viaje temporal, sabiendo, Señor, que un día regresaremos a nuestra patria. Agradecemos, Señor, por esta encarnación.
por darnos la oportunidad de mejorarnos, de aprender de nuestros errores, de luchar día a día. Y para esto, Señor, te pedimos fuerza. Te pedimos fuerza para luchar contra nuestro propio ser, nuestras imperfecciones, nuestro más grande enemigo que somos nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlas de lado, para que podamos en este momento abrirnos a recibir tu luz, a recibir tu amor, a sentirnos envolvidos, Señor, por estos amigos espirituales, nuestros queridos guías, bienfeitores. Están con nosotros en todo momento, guiándonos, cuidándonos, envolviéndonos en su amor. Te agradecemos, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Maestro Jesucristo, por tanto amor, por el ejemplo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivirlos, a vivenciarlos, siendo nosotros mismos un ejemplo para todo aquel que cruza nuestro camino. Siendo, Señor, un ejemplo en nuestras vidas, transformándonos, siendo cada vez personas mejores. Ayúdanos, Señor, para que llenemos nuestro corazón de amor, para que podamos encontrar la paz interior, para que podamos, Señor, iluminarnos, para que podamos limpiar nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestros corazones. Ilumina nuestro camino, Señor. Muéstranos, danos la inteligencia y la sabiduría para poder tomar las buenas decisiones, para poder, Señor, dar prioridades, sobre todo a nuestro crecimiento espiritual. Sabemos, Señor, que es lo único que nos llevaremos de este mundo. Entonces ayúdanos a recordarlo. Ayúdanos, Señor, a trabajar, a servir a nuestros hermanos, a dedicar nuestra vida a ti, Señor, a entregarnos. Enséñanos a purificar nuestros corazones, a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos y a nuestro Padre sobre todas las cosas. Ayúdanos a tener más compasión, sabiendo que tú tienes compasión por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir día a día en el bien, a no caer en las tentaciones de los viejos vicios. Nos has mostrado el camino, nos has enseñado las virtudes. Día a día nos entregas tu amor, nos llenas de bendiciones. Recibe, Señor, nuestro más profundo agradecimiento. Ayúdanos a vivir diariamente en oración, haciendo el bien, amando, perdonando. Gracias, Señor, por todas tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos durante nuestros sueños encontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestros guías, que podamos, Señor, incluso en ese estado trabajar, servir, ayudar a nuestro prójimo, instruirnos. Que nuestros sueños, Señor, sean un reflejo de nuestra vida, transformando en amor, en claridad.
Quédate con nosotros, Señor. Quédate con todos nuestros hermanos que están sufriendo en este momento. Todos aquellos que están pasando por pruebas difíciles. Todos aquellos, Señor, que están pasando por enfermedades, por soledad. Por todos nuestros hermanos que están en guerra. Por todos aquellos, Señor, que no tienen un hogar, que no tienen comida, que han perdido la salud. Por todos aquellos, Señor, que han perdido la esperanza. Entrégales tu amor, Señor. Entréganos tu amor. Que tu paz, tu luz, se quede con nosotros hoy y siempre. Con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con todos nuestros hermanos en el mundo. Gracias, Padre. Gracias, querido Maestro. Gracias, Madre Divina. Gracias a todos los seres de luz que de una u otra forma nos ayudan y nos acompañan en este camino. Que así sea.